Hay un anhelo en tu corazón que no puedes ignorar. Lo has sentido en la quietud de la madrugada, cuando el mundo duerme y tú despiertas con una pregunta que palpita en tu pecho. ¿Me escuchas, Señor? ¿Puedo yo escucharte? No estás sola en ese clamor. Hay algo en el espíritu humano que fue diseñado para la comunión, para el diálogo íntimo con su Creador. Pero tantas veces el ruido del mundo, las voces que nos rodean, y aún nuestros propios pensamientos, parecen ahogar esa voz suave y apacible que tanto anhelamos escuchar. Hoy no vengo a darte una fórmula. No soy yo quien puede abrir tus oídos espirituales, pero sé quién puede hacerlo. Y si abres tu corazón en este momento, si te acercas con hambre verdadera, Él está aquí, ahora mismo, listo para revelarte el secreto más hermoso que existe: cómo escuchar su voz. Permíteme comenzar con algo que he aprendido en los momentos más profundos de mi caminar con el Señor. No podemos escuchar a Dios si no aprendemos primero el arte sagrado del silencio. Y no hablo del silencio externo solamente, aunque eso es importante. Hablo del silencio interior, ese lugar donde cesa el ruido de nuestras propias ambiciones, donde callan nuestros miedos, donde se detienen nuestras ansiedades. Vivimos en una generación que ha olvidado cómo estar quieta. Nuestras mentes están constantemente bombardeadas con información, con demandas, con urgencias que parecen nunca terminar. Y en medio de todo ese tumulto, nos preguntamos por qué no escuchamos la voz de Dios. Amada mía, Dios no compite con el ruido. Él no grita para hacerse oír por encima del estruendo de nuestras vidas ocupadas. Él susurra, y sus susurros solo pueden ser captados en el silencio. El profeta Elías lo entendió en aquella cueva del monte Horeb. La Escritura nos dice en Primera de Reyes, capítulo 19, que pasó un gran viento que rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Después un fuego, y Jehová no estaba en el fuego. Pero después del fuego, vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro porque supo que estaba en la presencia del Dios Altísimo. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios puede manifestarse en lo poderoso, en lo espectacular, en lo extraordinario. Pero su voz característica, la que Él reserva para la intimidad con sus hijos, es ese silbo suave, esa voz apacible que solo se escucha cuando todo lo demás ha quedado en silencio. Y aquí está el primer secreto que quiero compartir contigo. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de atención. Es ese momento en que tu espíritu se enfoca completamente en Él, cuando dejas de hablar y comienzas a escuchar. ¿Cuántas veces venimos a la presencia de Dios con una lista de peticiones, con nuestras necesidades bien organizadas, con nuestros planes que queremos que Él apruebe? Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y cuando terminamos de hablar, nos levantamos y nos vamos, sin haberle dado la oportunidad a Él de decirnos algo. Es como si llamáramos a un amigo por teléfono, y después de contarle todos nuestros problemas, colgáramos sin preguntarle: ¿y tú qué piensas? ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué ofensa sería esa para cualquier relación? Y sin embargo, así tratamos tantas veces al Dios del universo. Te voy a confesar algo. Yo he pasado horas en oración donde prácticamente no he dicho nada. He estado simplemente sentada en su presencia, quieta, esperando, disponible. Y en esos momentos de silencio consagrado, Él ha hablado a mi corazón de maneras que nunca podría haber imaginado. No siempre con palabras audibles, comprende. A veces es un pensamiento que de repente ilumina mi entendimiento. Otras veces es una paz que inunda mi ser y me confirma que estoy en el camino correcto. Hay ocasiones en que es una convicción profunda sobre algo que debo hacer o dejar de hacer. Y sí, hay momentos preciosos en los que casi puedo escuchar su voz, como un susurro en mi espíritu, tan clara, tan real, tan llena de amor que me deshago en lágrimas. Pero nada de esto puede suceder si no aprendemos a estar quietos. El Salmo 46, verso 10, nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios».
hay una conexión directa entre estar quietos y conocer a Dios. No es solo conocer acerca de Dios, es conocer a Dios. Es experimentarlo, es encontrarse con Él en ese lugar sagrado, donde solo existen Él y tú. Y ese lugar solo se alcanza en el silencio de la adoración que brota del corazón sin palabras ensayadas, en el silencio de la rendición que acepta su voluntad sin argumentos, en el silencio de la confianza que descansa en sus promesas sin necesidad de explicaciones. Amada, si realmente quieres escuchar la voz de Dios, vas a tener que hacer cambios en tu vida. Vas a tener que crear espacios de silencio intencional. Tal vez eso signifique levantarte 30 minutos más temprano, antes de que comience el caos del día. Quizá implique apagar ese televisor que mantiene tu mente constantemente distraída. Puede ser que necesites dejar el teléfono a un lado durante ciertos momentos del día, porque cada notificación, cada mensaje, cada alerta es un ladrón que roba tu capacidad de estar presente con Dios. No estoy diciendo que estas cosas sean malas en sí mismas, pero se convierten en barreras cuando les permitimos controlar nuestro tiempo y nuestra atención, de tal manera que no queda espacio para lo sagrado. Y aquí está la paradoja hermosa. En el silencio encuentras plenitud. En la quietud descubres actividad divina. Cuando callas tu voz, escuchas la suya. Y su voz es la que transforma, la que sana, la que guía, la que consuela, la que fortalece. No hay conferencia motivacional que pueda darte lo que una palabra de Dios directamente a tu corazón puede darte. No hay consejo humano, por sabio que sea, que pueda compararse con la dirección específica que Él tiene para tu situación particular. Porque Él te conoce cada fibra de tu ser, conoce tus heridas más profundas y tus anhelos más secretos. Conoce tu futuro y tiene planes de bien para ti. Y está esperando con paciencia infinita a que te aquietes lo suficiente para poder hablarte. Yo no soy yo, es Él. Esta es una verdad que he tenido que aprender una y otra vez. Cuando me paro frente a las personas, cuando oro por los enfermos, cuando proclamo su palabra, no hay nada en mí que pueda producir un milagro. No hay nada en mi sabiduría que pueda traer sanidad. Pero cuando me quito del camino, cuando entro en ese silencio interior donde mi voluntad se somete a la suya, donde mi voz cede ante la suya, entonces Él puede obrar. Y obra de maneras que sobrepasan todo entendimiento. Lo mismo es verdad para ti. Cuando aprendes a silenciar tu propia voz, cuando dejas de intentar resolverlo todo con tu propia fuerza y entendimiento, cuando te aquietas delante de Él en rendición total, entonces su voz puede levantarse en tu espíritu y guiarte con precisión divina. Escuchar a Dios comienza con el silencio. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de expectativa. Es el silencio del niño que espera ansioso las palabras de su padre. Es el silencio del amante que anhela escuchar la voz del amado. Es el silencio del siervo que está atento a la instrucción de su Señor. Y en ese silencio sagrado, consagrado, intencional, algo sobrenatural comienza a suceder. Tu espíritu se sintoniza con el Espíritu de Dios. Tus oídos espirituales se abren. Y la voz que has estado anhelando escuchar comienza a hacerse clara, porque finalmente hay espacio para que Él hable. Pero permíteme llevarte más profundo, porque hay algo más que debemos entender si queremos escuchar la voz de Dios. No es suficiente con crear silencio externo o incluso silencio interior. Debe haber también pureza de corazón. Porque el pecado no confesado, la amargura guardada, el orgullo oculto, son como estática en la línea de comunicación entre tú y Dios. Interrumpen la señal, distorsionan el mensaje. Y muchas veces, la razón por la que no escuchamos a Dios no es porque Él no esté hablando, sino porque hay interferencia en nuestro receptor. Jesús lo dijo claramente en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios no es solo una promesa para el cielo futuro. Es una realidad que podemos experimentar aquí y ahora.
pero requiere un corazón limpio. Y un corazón limpio no es un corazón perfecto, porque ninguno de nosotros puede pretender esa perfección mientras estemos en este cuerpo mortal. Un corazón limpio es un corazón que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que se mantiene en constante examen ante la presencia de Dios, que está dispuesto a confesar y arrepentirse cuando el Espíritu Santo señala alguna área que necesita ser tratada. He conocido a personas que pasan años buscando una palabra de Dios, clamando por dirección, rogando por una señal, y sin embargo hay pecados en sus vidas que se niegan a soltar. Tal vez sea un resentimiento contra alguien que les hirió. Quizás sea una relación que saben que no agrada a Dios, pero que se resisten a terminar. Puede ser un hábito, una práctica, una actitud que el Espíritu Santo ha estado señalando una y otra vez, pero que ellos han justificado y racionalizado hasta convencerse de que no es tan grave. Y luego se preguntan por qué los cielos parecen de bronce, por qué sus oraciones no parecen pasar del techo, por qué Dios se siente tan distante. Amada, el problema no es que Dios esté lejos. El problema es que el pecado crea una barrera que impide la comunión íntima. El rey David lo entendió. En el Salmo 66, verso 18, declara: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Captas la gravedad de esta afirmación? No dice si hubiera cometido pecado, sino si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Habla de albergar pecado, de darle lugar, de permitirle permanecer sin confrontarlo. Y la consecuencia es clara. Dios no escucha, no porque Él sea sordo, sino porque nosotros hemos bloqueado el canal de comunicación. Es como intentar hablar por teléfono con alguien mientras hay música a todo volumen en tu lado. Técnicamente, la línea está conectada, pero la comunicación es imposible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos venir constantemente a la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 9, nos da el camino. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el proceso de purificación continua que debemos experimentar. No es algo que hacemos una vez y ya está. Es un estilo de vida. Es una disposición del corazón que dice: Señor, examíname. Muéstrame cualquier cosa en mí que ofenda tu santidad. No me dejes engañarme a mí misma pensando que estoy bien cuando no lo estoy. Y cuando Él señala algo, porque créeme que lo harás si se lo pides con sinceridad, entonces debemos estar dispuestas a confesarlo, a arrepentirnos genuinamente y a recibir su perdón y limpieza. Te voy a decir algo que tal vez te sorprenda. Algunas de las ocasiones en que he escuchado la voz de Dios con mayor claridad han sido inmediatamente después de momentos de profunda convicción y arrepentimiento. Había estado lidiando con algo en mi corazón, una actitud, un pensamiento, una reacción que no glorificaba a Dios. Y el Espíritu Santo me lo mostró con tanta claridad que no pude seguir ignorándolo. Me quebranté delante de Él, confesé, pedí perdón. Y en ese momento de rendición total, en esa vulnerabilidad absoluta delante de su presencia, fue cuando su voz vino a mí con palabras de amor, de restauración, de dirección clara para lo que venía. ¿Sabes por qué? Porque un corazón quebrantado es un corazón que puede escuchar. El orgullo nos hace sordos. La justificación propia tapa nuestros oídos espirituales. Pero cuando venimos delante de Dios sin pretensiones, sin defensas, sin excusas, simplemente como pecadores salvados por gracia que necesitan de Él cada momento de cada día, entonces algo sobrenatural sucede. Las barreras caen, la estática desaparece, y su voz puede llegar clara a nuestro espíritu. Ahora bien,
quiero que entiendas algo importante. La pureza de corazón que estoy describiendo no es algo que tú produces por tu propio esfuerzo. No es cuestión de tratar más duro, de ser más disciplinada, de seguir más reglas. Es cuestión de rendición. Es permitirle al Espíritu Santo que haga en ti lo que solo Él puede hacer. Tu parte es estar dispuesta. Tu parte es no resistir cuando Él señala algo que debe cambiar. Tu parte es correr a la cruz una y otra vez, sabiendo que allí hay gracia abundante, perdón inagotable y poder transformador. No toques la gloria. Esta es otra verdad que he aprendido en mi caminar. Cuando Dios hace una obra de purificación en tu vida, cuando te libera de algo que te tenía atada, cuando te transforma en un área donde parecías no poder cambiar, la tentación es grande de sentir cierto orgullo espiritual, de pensar, mira qué victoria logré, mira cómo he crecido, mira qué mujer de Dios soy ahora. Pero amada, esa es la manera más rápida de caer, porque en el momento en que tocas la gloria, en el momento en que te atribuyes a ti misma lo que solo la gracia de Dios pudo hacer, te desconectas de la fuente. Y un corazón desconectado de su fuente de gracia es un corazón que pronto volverá a ensuciarse. La pureza de corazón que nos permite escuchar a Dios es una pureza humilde. Es la pureza de quien sabe que sin Él no puede hacer nada. Es la pureza de quien reconoce que cada victoria, cada transformación, cada momento de obediencia es producto de su obra en nosotros, no de nuestro esfuerzo. Es la pureza del publicano que golpea su pecho y dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y es a ese corazón, al corazón humilde, quebrantado, consciente de su necesidad constante de gracia, al que Dios se acerca con sus palabras de vida. Entonces, si quieres escuchar la voz de Dios, examina tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cualquier cosa que esté interrumpiendo la comunión. No tengas miedo de lo que Él pueda revelarte. Sí, puede ser doloroso enfrentar nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras áreas de desobediencia, pero ese dolor es temporal y produce fruto eterno. El dolor de la convicción lleva al gozo de la restauración. La incomodidad del arrepentimiento lleva a la paz del perdón. Y un corazón limpio, un corazón que ha sido lavado por la sangre del Cordero, es un corazón que puede escuchar la voz de su Padre Celestial con claridad cristalina. Y ahora quiero hablarte de algo que es absolutamente esencial, algo sin lo cual todo lo demás que he compartido contigo no servirá de nada. Hablo de la rendición total, no la rendición parcial, no la rendición condicional, sino la rendición completa, absoluta, sin reservas de ningún tipo. Porque verás, amada mía, escuchar la voz de Dios no es difícil. Lo difícil es estar dispuesta a hacer lo que Él dice una vez que lo escuchas. Y si en el fondo de tu corazón ya has decidido que hay ciertas áreas de tu vida que son intocables, ciertas decisiones que tomarás sin importar lo que Dios diga, ciertos límites que Él no puede cruzar, entonces te estás protegiendo de escucharlo. Porque subconscientemente sabes que si lo escuchas con claridad, tendrás que obedecerle. Y si no estás dispuesta a obedecer, es más cómodo no escuchar. Piensa en el joven rico que vino a Jesús. Conoces la historia del Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vino corriendo, se arrodilló delante del Señor y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió recordándole los mandamientos. El joven, con toda sinceridad, declaró que había guardado todos esos mandamientos desde su juventud. Y la Escritura dice que Jesús mirándole le amó. ¡Qué momento tan hermoso! Jesús vio su corazón sincero, su búsqueda genuina, y lo amó. Pero entonces vino la palabra que el joven no estaba preparado para escuchar. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. La respuesta del joven fue devastadora. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía una pregunta sincera, un corazón que buscaba, y estaba dispuesto a quizás hacer muchas cosas por Dios,
Pero cuando Jesús tocó el área que él no estaba dispuesto a rendir, cuando la palabra de Dios señaló exactamente el ídolo que él había construido en su corazón, eligió sus riquezas sobre la voz del Maestro y se fue. Se fue sin vida eterna, se fue sin el tesoro del cielo, se fue sin la compañía del Señor. Todo porque no estaba dispuesto a rendirlo todo. Amada, ¿hay algo en tu vida que estás aferrando con tanta fuerza que estás dispuesta a perder la comunión íntima con Dios con tal de no soltarlo? ¿Hay alguna relación, alguna posesión, alguna ambición, algún plan que has puesto fuera del alcance de su señorío? Porque si es así, déjame decirte con amor pero con claridad, eso que te niegas a soltar es exactamente lo que está impidiéndote escuchar su voz. No porque Dios sea controlador o porque quiera privarte de cosas buenas, sino porque Él sabe que cualquier cosa que ames más que a Él eventualmente te destruirá. Y porque solo cuando estás dispuesta a rendirlo todo es cuando puedes realmente escucharlo en todo. La rendición total es aterradora para nuestra naturaleza humana. Nos gusta tener control. Nos gusta tener planes de respaldo. Nos gusta tener áreas de nuestra vida que son solo nuestras donde Dios no interfiere. Pero esa no es la vida cristiana genuina. Esa es una versión diluida, domesticada del Evangelio. La verdadera vida en Cristo comienza con una rendición tan radical que asusta. Es la rendición de Abraham cuando estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Es la rendición de María cuando dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», sin saber todas las consecuencias que esa obediencia traería. Es la rendición de Pablo cuando declaró en Gálatas 2:20: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Ya no vivo yo. ¿Entiendes la profundidad de esa pura afirmación? No es una frase poética para memorizar. Es una realidad que debe vivirse. Cuando Cristo realmente vive en ti, entonces tus planes se someten a sus planes. Tus deseos se alinean con sus deseos. Tu voluntad se funde con su voluntad. Y en ese lugar de rendición completa, la comunicación con Él fluye naturalmente, porque ya no hay dos voces compitiendo en tu corazón. Solo hay una, la suya. Déjame confesarte algo personal. Hubo un tiempo en mi ministerio cuando Dios me pidió algo que parecía absolutamente irracional. Humanamente hablando, no tenía ningún sentido. Y luché con esa palabra. Cuestioné si realmente era Dios quien me estaba hablando. Busqué confirmaciones, esperé señales, y en medio de toda esa lucha interna, Él me mostró algo. Mi resistencia no era porque no podía escuchar su voz, era porque no quería obedecerla. Podía escucharlo perfectamente claro. Sabía exactamente lo que Él me estaba pidiendo, pero me aterraba hacerlo. Y en ese momento tuve que tomar una decisión. ¿Confío en Él o confío en mi propio entendimiento? ¿Me rindo completamente o me aferro a mi control? Elegí rendirme, y no fue fácil. Hubo lágrimas, hubo miedo, hubo momentos en que casi me echo para atrás. Pero cuando finalmente solté, cuando puse todo en sus manos y le dije: «Señor, aunque no entiendo, confío en ti. Aunque me asusta, te obedeceré. Mi vida es tuya. Haz con ella lo que te plazca». Algo se rompió en el reino espiritual. No solo experimenté su guía con claridad sin precedentes, sino que vi milagros que nunca habría imaginado. Puertas que parecían cerradas se abrieron de par en par. Provisión vino de lugares inesperados. Y sobre todo, experimenté una intimidad con Él que no había conocido antes. Porque eso es lo que la rendición produce: intimidad. No puedes estar verdaderamente íntima con alguien mientras mantienes muros de protección, mientras escondes áreas de tu vida, mientras retienes partes de tu corazón. La intimidad requiere vulnerabilidad total. Y la intimidad con Dios requiere rendición total. Cuando Él sabe que puede confiarte cualquier palabra porque estás dispuesta a obedecerla, no importa el costo, entonces te confía palabras más profundas,
revelaciones más grandes, direcciones más específicas. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Esta verdad es tan importante cuando hablamos de rendición, porque la tentación es grande de mirar a otros y comparar. Mira lo que Dios le pidió a ella. Fue mucho más fácil que lo que me está pidiendo a mí. O mira lo que Él pudo retener mientras seguía a Dios. ¿Por qué yo tengo que rendirlo todo? Pero amada, no estás en competencia con nadie más. Tu camino con Dios es único. Lo que Él te pide es específico para ti, para tu crecimiento, para su propósito en tu vida. Y si te enfocas en mirar a otros, en comparar tu rendición con la de alguien más, vas a perder. Vas a perder la paz. Vas a perder el enfoque. Vas a perder la claridad de su voz para ti. Pero si lo miras a Él, si mantienes tus ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, entonces ganas todo. Ganas su presencia constante. Ganas su guía precisa. Ganas la seguridad de saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer. Y ganas algo que el mundo no puede dar. Paz perfecta en medio de la tormenta, gozo inefable incluso en la prueba, esperanza inquebrantable frente a lo imposible. La rendición total no es un evento de una sola vez. Es una decisión diaria, a veces de momento a momento. Cada día traerá nuevas oportunidades para elegir entre tu voluntad y la suya. Cada situación te presentará la opción de aferrarte a tu control o soltarlo en sus manos. Y cada vez que elijas la rendición, estás afinando tu oído espiritual. Estás removiendo otro obstáculo entre tú y su voz. Estás profundizando la intimidad que te permite no solo escucharlo, sino reconocerlo instantáneamente cuando habla. Entonces pregúntate ahora mismo, ¿hay algo que estás reteniendo? ¿Hay algún área de tu vida donde todavía dices, Señor, puedes tener todo menos esto? Porque si es así, ese es tu punto de quiebre. Ese es el lugar donde tu fe será probada y tu capacidad de escuchar a Dios será determinada. Y mi oración es que tengas el valor, la gracia, la fe para soltar todo y decir con sinceridad absoluta, Señor, soy tuya, toda yo, sin reservas, sin condiciones. Habla, que tu sierva escucha, y lo que digas, lo haré, con tu ayuda. Ahora déjame mostrarte algo que he visto una y otra vez, algo que rompe mi corazón cada vez que lo veo. Hay personas que están ocupadas con las cosas de Dios, pero han perdido a Dios mismo. Están tan envueltas en la religión, en las actividades, en el servicio, que han dejado de lado la relación. Y aquí está la tragedia. Puedes hacer mucho para Dios sin realmente conocer a Dios. Puedes servir en la iglesia, puedes dar tu diezmo, puedes asistir a cada reunión, puedes incluso predicar y enseñar, todo mientras tu corazón está lejos de Él. Y si tu corazón está lejos, no importa cuánto ruido religioso hagas, no escucharás su voz. Jesús confrontó esto directamente cuando habló con los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo capítulo 15, versos 7 al 9, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Labios que honran, corazones que están lejos, actividad religiosa externa sin intimidad espiritual interna. Esta es una de las trampas más peligrosas en la vida cristiana porque es tan sutil. Puedes engañarte a ti misma pensando que estás bien con Dios porque estás haciendo todas las cosas correctas, mientras que en realidad has sustituido la relación por la religión. Y cuando eso sucede, tu capacidad de escuchar a Dios se distorsiona. Empiezas a confundir tu propia voz con la suya. Tus ideas, tus planes, tus opiniones, todo se vuelve lo que Dios me dijo, porque has perdido la sensibilidad para distinguir entre tu propio corazón y el corazón de Dios. Comienzas a justificar tus acciones con versículos sacados de contexto. Usas el lenguaje espiritual para validar decisiones que en realidad
nacen de tu propia voluntad y te convences de que estás siguiendo a Dios cuando en realidad estás siguiendo tu propia agenda religiosa. He conocido a personas así. Están en la iglesia más que nadie. Conocen la Biblia de memoria. Pueden citar pasajes para cualquier ocasión. Pero cuando hablas con ellas, cuando realmente conversas más allá de las frases hechas y los clichés cristianos, te das cuenta de que hay una frialdad, una falta de vida genuina en su espiritualidad. Es toda forma sin poder, es toda actividad sin intimidad. Y cuando les llega una crisis real, cuando enfrentan una situación donde necesitan una palabra específica de Dios, se quedan paralizadas porque nunca han aprendido a escucharlo realmente. Solo han aprendido a seguir las reglas. Pero, amada, Dios no te llamó a una religión, te llamó a una relación. La diferencia es fundamental. La religión se trata de lo que tú haces para Dios. La relación se trata de lo que Dios hace en ti y contigo. La religión se mide en actividades y logros. La relación se mide en intimidad y transformación. La religión te mantiene ocupada. La relación te lleva más profundo. Y solo en la relación genuina, en esa conexión de corazón a corazón con tu Padre Celestial, es donde su voz se vuelve clara y constante. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esto. Piensa en su vida terrenal. Sí, Él enseñaba. Sí, sanaba a los enfermos. Sí, ministraba a las multitudes. Pero una y otra vez, la Escritura nos dice que se apartaba a lugares solitarios para orar. En Lucas capítulo 5, verso 16, leemos: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No fue una vez, no fue ocasional. Era su práctica constante. ¿Y por qué? Porque incluso él, siendo Dios hecho carne, valoraba ese tiempo de comunión íntima con el Padre más que cualquier actividad ministerial. Si Jesús necesitaba apartarse regularmente para estar con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Pero mira lo que hacemos. Llenamos nuestras agendas con actividades cristianas, con compromisos ministeriales, con responsabilidades en la iglesia, y nos convencemos de que porque todo es para Dios estamos bien. Pero Él no te llamó principalmente a hacer cosas para Él. Te llamó a estar con Él. De ese estar, de esa intimidad, fluye naturalmente el hacer correcto, el servicio ungido, el ministerio efectivo. Pero cuando inviertes el orden, cuando el hacer viene primero y el estar queda relegado a lo que sobre de tiempo, te vuelves como Marta en la casa de Betania. ¿Recuerdas esa historia en Lucas capítulo 10? Marta estaba afanada y turbulenta en muchos servicios. No estaba haciendo cosas malas. Estaba sirviendo al Señor en su casa. Estaba trabajando duro para honrarlo. Pero mientras tanto, María había elegido la mejor parte, sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Y cuando Marta se quejó de que su hermana no la ayudaba, ¿qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbulenta estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, no muchas actividades, no un calendario lleno, no una lista impresionante de servicios en la iglesia. Una cosa, estar a sus pies, escuchar su palabra. Y esta verdad no ha cambiado. 2000 años después, sigue siendo igual de relevante. En medio de toda nuestra actividad religiosa, de todos nuestros programas y ministerios, de todas nuestras buenas obras, Jesús sigue diciendo: solo una cosa es necesaria. Elige estar conmigo. Elige escucharme. Elige la intimidad sobre la actividad. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Esta es la realidad que debe golpear tu corazón y transformar tu perspectiva. Todo tu trabajo religioso, todo tu esfuerzo por ser una buena cristiana, todos tus intentos de ganar su favor a través de tu servicio, no producen nada de valor eterno si no fluyen de la intimidad con Él. Es Él quien obra. Es Él quien transforma. Es Él quien trae resultados verdaderos y duraderos. Tú eres simplemente un vaso, un instrumento, un canal.
Y un canal bloqueado por la actividad religiosa, por el orgullo espiritual, por la autosuficiencia disfrazada de servicio, es un canal que no puede llevar su vida a otros. Entonces, ¿cómo regresas a la relación cuando te has perdido en la religión? ¿Cómo recuperas la intimidad cuando has estado funcionando en actividad sin conexión? Empieza simplemente. Deja de hacer y empieza a hacer. Encuentra tiempo cada día, tiempo sagrado que no negociarás por nada, donde simplemente estás con Él. Sin agenda, sin lista de peticiones, sin sermón que preparar o clase que planear. Solo tú y Él. Habla con Él como hablarías con un amigo íntimo. Comparte tu corazón, no solo tus necesidades. Cuéntale tus alegrías, tus temores, tus sueños, tus desilusiones. Y luego calla y déjalo hablar. Abre tu Biblia no para estudiar un tema, sino para encontrarte con una persona. Lee esperando que Él te hable a través de su palabra. Y cuando algo toca tu corazón, cuando un versículo salta de la página y se clava en tu espíritu, detente ahí. Medita en eso. Pregúntale qué te está diciendo. Espera su respuesta. Y observa lo que sucede. Cuando priorizas la intimidad sobre la actividad, cuando eliges la relación sobre la religión, algo comienza a cambiar. Las cosas que hacías por obligación comenzarán a fluir del amor. El servicio que era carga se convierte en gozo, y más importante aún, su voz, que se había vuelto distante y confusa en medio del ruido religioso, comienza a clarificarse. Empiezas a reconocer su tono, su manera de hablar, su dirección específica. Porque no estás tratando de adivinar lo que Él quiere basándote en reglas y principios. Estás escuchando directamente de Él, porque has cultivado una relación donde la comunicación fluye naturalmente. La intimidad con Dios no es un lujo para supercristianos, no es una opción para aquellos que tienen más tiempo libre. Es la esencia misma de la vida cristiana, y sin ella, todo lo demás es solo ruido, actividad sin propósito, esfuerzo sin resultado, servicio sin poder. Pero con ella, con esa conexión profunda de corazón a corazón con tu Creador, todo cambia, y escuchar su voz deja de ser un misterio y se convierte en la experiencia más natural del mundo. Y ahora, quiero que entiendas algo crucial, algo que transformará completamente tu perspectiva sobre escuchar la voz de Dios. No estás sola en esta búsqueda. No tienes que descifrar todo por tu propia cuenta. No tienes que confiar únicamente en tu capacidad limitada para discernir su voz. Porque cuando aceptaste a Cristo, cuando naciste de nuevo, algo extraordinario sucedió. El Espíritu Santo vino a morar en ti. Y Él no está ahí pasivo, observando desde la distancia. Él está activo, involucrado, trabajando constantemente para guiarte, enseñarte, revelarte la verdad. Y una de sus funciones principales es exactamente esta: ayudarte a escuchar y entender la voz de Dios. Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Les dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Captas la belleza de esto? El Espíritu Santo es tu maestro personal, tu guía divino. Él toma las cosas de Cristo y te las revela. Él te guía a toda verdad. Él te hace saber lo que viene. No estás navegando esta vida cristiana con un mapa confuso y esperando tener suerte. Tienes al Espíritu de Dios mismo viviendo dentro de ti, comunicándose contigo, dirigiéndote en el camino que debes seguir. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes tienen al Espíritu Santo morando en ellos, pero viven como si estuviera ausente. Lo ignoran, no le consultan, no le dan espacio para hablar.
toman decisiones basadas en su propio razonamiento, en consejos de amigos, en lo que les parece lógico, sin jamás detenerse a preguntarle al Espíritu Santo qué piensa Él. Y luego se preguntan por qué su vida cristiana se siente mecánica, por qué no experimentan esa guía sobrenatural que leen en la Biblia, por qué Dios parece tan silencioso. Amada, el Espíritu Santo está hablando constantemente. La pregunta no es si Él habla, sino si estás prestando atención. Él habla a través de esa convicción suave que sientes cuando estás a punto de tomar una decisión equivocada. Habla a través de esa paz inexplicable que te inunda cuando estás en el camino correcto, incluso si ese camino no tiene sentido lógico. Habla a través de esa inquietud en tu espíritu cuando algo no está bien, aunque todo parezca perfecto en la superficie. Habla a través de pensamientos que de repente iluminan tu entendimiento. A través de pasajes bíblicos que cobran vida y hablan directamente a tu situación. A través de un sueño, una visión, una palabra de otro creyente que confirma algo que ya estaba en tu corazón. Pero si no estás sintonizada con Él, si no has cultivado esa sensibilidad a su presencia, puedes perderte toda su comunicación. Es como tener un teléfono celular pero nunca encenderlo. Las llamadas llegan, pero nunca las contestas porque el dispositivo está apagado. El Espíritu Santo está enviando señales constantemente, pero si tu receptor espiritual no está encendido, no las captas. Entonces, ¿cómo te sintonizas con el Espíritu Santo? Primero reconoce su presencia. Deja de vivir como si estuvieras sola. En cualquier momento del día puedes decir, Espíritu Santo, estás aquí conmigo, te reconozco, te doy la bienvenida. Habla a mi corazón. No tiene que ser una oración elaborada. Puede ser tan simple como una conciencia constante de que Él está contigo, en ti, alrededor de ti. Segundo, aprende a distinguir su voz de otras voces, porque hay muchas voces que compiten por tu atención. Está tu propia voz, los pensamientos que vienen de tu mente, tus emociones, tus deseos. Está la voz del enemigo, el acusador, el que trae condenación, duda, miedo. Y está la voz del mundo, las opiniones de otros, las expectativas de la sociedad, los valores de la cultura que te rodea. En medio de todo ese ruido, tienes que aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo la reconoces? Primero, el Espíritu Santo nunca contradice la palabra escrita de Dios. Nunca. Si algo que crees que es una palabra del Señor va en contra de lo que la Biblia claramente enseña, no es del Espíritu Santo. Él es el autor de la Escritura. Él no se contradice. Segundo, el Espíritu Santo trae paz, incluso cuando trae convicción. La convicción del Espíritu es específica, restauradora, llena de esperanza. La condenación del enemigo es vaga, destructiva, llena de desesperanza. Si lo que estás escuchando te hunde en vergüenza sin ofrecerte un camino de redención, no es del Espíritu de Dios. Tercero, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Jesús dijo, Él me glorificará. Si lo que estás escuchando te hace sentir orgullosa espiritualmente, superior a otros, especial por tus experiencias espirituales, es sospechoso. El Espíritu Santo siempre te señala a Jesús, no a ti misma. Siempre magnifica a Cristo, no tus logros espirituales. El Espíritu Santo está aquí ahora. En este mismo momento, mientras lees estas palabras, mientras tu corazón responde a esta verdad, Él está presente. Está trabajando en ti, está hablándote. Tal vez sea una confirmación de algo que ya sabías pero necesitabas que se reforzara. Quizás sea una convicción sobre algo que has estado posponiendo. Puede ser una revelación nueva, un entendimiento fresco de una verdad antigua. O simplemente sea su presencia amorosa que te rodea, recordándote que no estás sola, que Él está contigo, que puedes confiar en su guía. Pero tienes que responder. No puedes simplemente reconocer su presencia y seguir adelante sin cambiar nada. Cuando el Espíritu Santo habla, requiere respuesta. Cuando trae convicción, requiere arrepentimiento.
Cuando trae dirección, requiere obediencia. Cuando trae consuelo, requiere que recibas. Él no habla solo para llenar el aire con palabras. Habla con propósito, con intención específica para tu vida. Y tu disposición a responder determina cuánto más Él te confiará. He visto esto en mi propia vida una y otra vez, cuando he sido fiel con lo que el Espíritu Santo me ha mostrado. Cuando he respondido con obediencia rápida a sus indicaciones, Él me ha confiado más. Me ha llevado más profundo. Me ha revelado misterios más grandes. Pero cuando he ignorado sus impulsos, cuando he racionalizado su convicción, cuando he pospuesto su dirección, la comunicación se ha vuelto menos clara. No porque Él se haya alejado, sino porque yo he demostrado que no soy confiable con lo que Él me da. Es como un padre con un niño. Cuando el niño escucha y obedece las instrucciones simples, el padre confía en darle responsabilidades mayores. Pero si el niño constantemente ignora o desobedece, el padre no le va a confiar cosas más importantes, no por castigo, sino por protección, porque hay algunas verdades, algunas direcciones, algunas revelaciones que solo pueden ser confiadas a aquellos que han demostrado ser fieles con lo que ya han recibido. Entonces aquí está mi desafío para ti. Comienza a involucrarte activamente con el Espíritu Santo, no solo en tus momentos de oración formal, sino a lo largo de todo el día. Pregúntale antes de tomar decisiones. Consulta con Él antes de hablar. Busca su guía antes de actuar. Y cuando Él te habla, cuando sientes esa convicción, esa dirección, esa paz o esa inquietud, responde inmediatamente. No lo pospongas. No lo racionalices. No lo ignores pensando que lo atenderás después. Y observa lo que sucede. Cuando haces del Espíritu Santo tu compañero constante, cuando vives consciente de su presencia y sensible a su voz, tu vida se transforma. Ya no estás adivinando qué hacer. Tienes guía divina para cada situación. Ya no estás luchando sola con tus batallas. Tienes el poder del Espíritu de Dios trabajando en ti y a través de ti. Ya no estás confundida sobre la voluntad de Dios. Él te la está revelando paso a paso, momento a momento, a través de su Espíritu que mora en ti. Esta es la vida cristiana auténtica. No es religión. No es seguir reglas. No es tratar de ser bueno en tus propias fuerzas. Es una relación dinámica, viva, poderosa con el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad, que te revela las cosas de Cristo, que te capacita para vivir de una manera que honra a Dios y cumple su propósito para tu vida. Ahora bien, hemos hablado del silencio, de la pureza de corazón, de la rendición total, de la intimidad sobre la religión y del Espíritu Santo como nuestro guía. Pero quiero llevarte a un área que es absolutamente práctica y necesaria. Aprender a discernir la voz de Dios entre todas las demás voces que compiten por tu atención. Porque escuchar no es suficiente si no puedes distinguir qué voz es la correcta. Y amada, hay muchas voces. Está tu propia voz, que puede ser muy convincente. Está la voz del enemigo, que es astuta y engañosa. Está la voz del mundo, que es constante y seductora. Y en medio de todo esto está la voz de Dios, que es suave pero poderosa, que es clara, pero requiere un oído entrenado para reconocerla con certeza. Jesús nos dio una hermosa imagen en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 3 al 5. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Notas algo importante aquí? Las ovejas conocen la voz de su pastor, no porque alguien les dio un manual sobre cómo identificarla, no porque estudiaron las características técnicas de su tono, sino porque han pasado tiempo con él. Han escuchado su voz una y otra vez, se han familiarizado con ella,
y cuando escuchan una voz extraña, inmediatamente saben que no es la de su pastor y huyen. Así es como aprendes a discernir la voz de Dios, pasando tiempo con Él. Cuanto más lo conoces, más familiar se vuelve su voz. Y cuando algo que no es de Él trata de disfrazarse como si lo fuera, tu espíritu lo detecta. Hay una disonancia, una incomodidad, una falta de paz que te alerta de que algo no está bien. Pero déjame darte algunas características específicas de la voz de Dios que te ayudarán en este discernimiento. Primero, la voz de Dios siempre está en línea con su carácter revelado en la Escritura. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si lo que crees que es su voz te lleva a actuar de manera contraria a su naturaleza, como está revelada en la Biblia, necesitas examinar eso cuidadosamente. Por ejemplo, Dios es amor. Si lo que estás escuchando te impulsa al odio, a la venganza, a la crueldad, no es de Él. Dios es verdad. Si lo que estás escuchando te pide que mientas, que engañes, que manipules, no es su voz. Dios es paz. Si lo que estás escuchando te llena de ansiedad constante, de miedo paralizante, de confusión mental, examínalo cuidadosamente, porque aunque Dios puede traer convicción que es incómoda, Él no es el autor de confusión. Segundo, la voz de Dios trae fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando Dios te habla, aunque su palabra pueda ser difícil, aunque pueda requerir sacrificio, aunque pueda ir contra tu voluntad natural, hay un fruto que acompaña. Hay paz en la obediencia. Hay amor en la corrección. Hay gozo incluso en el quebrantamiento. Si lo que estás escuchando solo produce amargura, desesperación, ira descontrolada, duda constante, necesitas discernir de dónde viene realmente. Tercero, la voz de Dios es específica, no vaga. El enemigo habla en generalidades. Eres un fracaso, nunca cambiarás, no vales nada. Eso es condenación vaga y destructiva. Dios habla específicamente. Este comportamiento específico está lastimando tu relación conmigo y necesita cambiar. Aquí está el camino de restauración. ¿Ves la diferencia? Uno te hunde sin ofrecerte salida. El otro te confronta, pero te muestra el camino de redención. Cuarto, la voz de Dios resiste el tiempo. Si sientes que Dios te está hablando sobre algo importante, dátelo tiempo, espera. Ora más. Si es realmente de Dios, la convicción crecerá y se confirmará. Si no es de Él, se desvanecerá. He visto a personas tomar decisiones drásticas basadas en algo que sintieron en el momento, sin tomarse el tiempo de confirmarlo. Y el resultado fue desastroso. Dios rara vez tiene prisa. Él es paciente, y si realmente es su voz, Él te dará confirmación tras confirmación hasta que no haya duda. Quinto, la voz de Dios puede ser confirmada por otros creyentes maduros. No estoy diciendo que necesitas la aprobación de otros para obedecer a Dios, pero Dios a menudo usa el cuerpo de Cristo para confirmar lo que Él está hablando. Primera de Corintios capítulo 14, verso 29. Nos dice que en las cosas proféticas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hay sabiduría en la multitud de consejeros. Si sientes que Dios te está dirigiendo a algo, pero cada creyente maduro en tu vida te está advirtiendo en contra, detente, ora más, examina más, porque aunque Dios puede pedirte hacer cosas que otros no entiendan, Él generalmente no trabaja en completo aislamiento del cuerpo de Cristo. Ahora, déjame hablarte sobre la voz del enemigo, porque es importante que sepas identificarla. Satanás es el padre de mentira, y una de sus estrategias favoritas es disfrazarse como ángel de luz, como nos dice 2 de Corintios 11:14. Él puede citar escritura. Lo hizo con Jesús en el desierto. Puede sonar espiritual, puede hasta usar lenguaje religioso, pero siempre hay un anzuelo.
siempre hay una trampa. La voz del enemigo trae condenación sin esperanza. Te dice que eres demasiado malo para que Dios te use. Te dice que has ido demasiado lejos para ser restaurado. Te dice que Dios está enojado contigo y te ha abandonado. Todo eso son mentiras. La voz del enemigo también trae orgullo espiritual. Te dice que eres más especial que otros creyentes. Te dice que tienes una revelación que nadie más tiene. Te infla con un sentido de importancia espiritual que te separa del cuerpo de Cristo. Eso no es de Dios. La voz del enemigo trae miedo paralizante. No el temor reverente de Dios, que es saludable, sino terror que te impide obedecer, que te paraliza en indecisión, que te roba la paz. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego está tu propia voz. Oh, esta puede ser la más difícil de distinguir porque vive dentro de ti. Son tus propios deseos, tus propias preferencias, tus propias ideas. Y es tan fácil bautizarlas con lenguaje espiritual y convencerte de que es Dios quien te está guiando cuando en realidad es solo lo que tú quieres. Jeremías 17:9 nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu corazón puede engañarte. Puedes querer algo tan intensamente que empiezas a escuchar confirmaciones de Dios donde no las hay. Puedes desear evitar algo tan desesperadamente que interpretas cualquier obstáculo como Dios cerrando puertas, cuando en realidad Él te está pidiendo perseverar. Entonces, ¿cómo distingues tu propia voz de la voz de Dios? Pregúntate, ¿esto glorifica a Cristo o me glorifica a mí? ¿Esto requiere fe o solo sigue mi conveniencia? ¿Esto me hace depender más de Dios o me hace más autosuficiente? ¿Esto me lleva más profundo en intimidad con Él o me distrae de esa intimidad? Las respuestas a estas preguntas comenzarán a revelar la verdadera fuente de lo que estás escuchando. Y aquí está algo crucial que debes entender. El discernimiento espiritual es un músculo que se desarrolla con el uso. Hebreos capítulo 5, verso 14, nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, por la práctica. No te vuelves experta en discernir la voz de Dios de la noche a la mañana. Cometerás errores, interpretarás mal, confundirás voces. Pero si cada vez que eso sucede, te humillas, aprendes, ajustas y vuelves a intentar, tu capacidad de discernimiento crecerá. Y nunca, nunca olvides esto. Cuando hay duda, cuando no estás segura, cuando las voces parecen mezclarse y no puedes distinguir claramente, siempre tienes la palabra escrita de Dios. La Biblia es tu ancla. Es tu plomada. Es tu estándar inmutable. El Salmo 119, verso 105, declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando todo lo demás es confuso, cuando no puedes estar segura de lo que estás escuchando, vuelve a la palabra. Sumérgete en ella. Medita en ella. Y deja que el Espíritu Santo, que es el autor de esa palabra, la use para traer claridad a tu situación. Ahora déjame llevarte a algo que es absolutamente fundamental, algo sin lo cual todo lo que hemos hablado permanece solo como teoría hermosa sin impacto real. Hablo de la obediencia, porque, amada, puedes aprender a estar en silencio, puedes cultivar un corazón puro, puedes rendirte totalmente, puedes desarrollar intimidad con Dios, puedes sintonizarte con el Espíritu Santo, puedes volverte experta en discernir su voz. Pero si no obedeces lo que Él dice, todo eso es inútil. Y más aún, si no obedeces consistentemente, eventualmente su voz comenzará a silenciarse en tu vida. No porque Él te haya abandonado, sino porque has demostrado que no eres confiable con lo que Él te dice. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25, nos da una advertencia clara.
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Entiendes lo que Santiago está diciendo? Si escuchas pero no obedeces, te estás engañando a ti misma. Te convences de que estás creciendo espiritualmente porque estás escuchando buenos sermones, leyendo buenos libros, teniendo experiencias en la presencia de Dios. Pero si nada de eso se traduce en obediencia práctica, en cambio real de comportamiento, en acción concreta, entonces ese es solo autoengaño. Es como mirarte en un espejo, ver que tienes manchas en la cara y simplemente alejarte sin lavarte. Viste el problema, pero no hiciste nada al respecto, y al poco tiempo ya ni recuerdas que había algo que necesitaba cambiar. Pero el que mira atentamente la palabra de Dios, el que no solo la escucha sino que la obedece, que persevera en hacer lo que Dios dice incluso cuando es difícil, ese será bienaventurado. No tal vez, no posiblemente, será bienaventurado. La bendición está directamente conectada con la obediencia, no con el conocimiento, no con las experiencias emocionales, no con cuánto tiempo pasaste en oración, sino con hacer lo que Dios dice. Y aquí está algo hermoso que he descubierto. La obediencia confirma que realmente escuchaste a Dios. Juan capítulo 14, verso 21, Jesús dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ves la secuencia? Obediencia demuestra amor. Amor invita a más revelación. Dios se manifiesta a aquellos que lo obedecen. Entonces, si quieres escuchar a Dios más claramente, si quieres que Él se revele a ti de maneras más profundas, el camino es la obediencia a lo que ya te ha dicho. Demasiadas personas están buscando una palabra nueva de Dios cuando no han obedecido la última palabra que Él les dio. Están orando por más revelación cuando han ignorado la revelación que ya tienen. Están clamando por dirección cuando ya saben perfectamente bien lo que Dios les ha dicho que hagan, pero no lo han hecho. Y se preguntan por qué Dios no les habla. Amada, Dios no va a desperdiciar su aliento hablándote algo nuevo si no vas a ser más fiel con eso de lo que fuiste con lo anterior. Piensa en ello en términos humanos. Si un supervisor te da una tarea y tú simplemente la ignoras, ¿esperarías que te confiara una responsabilidad mayor? Si un maestro te enseña algo y nunca lo aplicas, ¿esperarías que te diera lecciones más avanzadas? Por supuesto que no. Primero tienes que demostrar que puedes ser confiable con lo que ya te han dado. Dios no es diferente. Él es sabio. Él conoce tu corazón. Y Él confiará más revelación, más guía, más dirección específica a aquellos que han demostrado ser obedientes con lo que ya han recibido. Ahora bien, déjame aclarar algo importante. La obediencia de la que hablo no es legalismo. No es seguir reglas por miedo al castigo. No es intentar ganar el favor de Dios con tus obras. Esa sería una distorsión terrible del Evangelio. La obediencia verdadera, la obediencia que Dios valora, fluye del amor. Es la respuesta natural de un corazón que ha experimentado su gracia, que ha conocido su amor, que ha sido transformado por su misericordia. Es como un niño que obedece a sus padres no por terror sino por amor y confianza. Y aquí está el secreto hermoso. Cuando obedeces a Dios, aunque su mandato parezca difícil, aunque vaya contra tu lógica humana, aunque requiera sacrificio, siempre termina siendo para tu bien, porque Él te ama. Él conoce tu futuro. Él ve lo que tú no puedes ver. Y cada instrucción que te da, incluso las que te cuestan, están diseñadas para bendecirte, protegerte,
llevarte a un lugar mejor. He vivido esto tantas veces. Ha habido momentos en que Dios me pidió hacer algo que parecía imposible, o soltar algo que no quería soltar, o tomar un camino que no tenía sentido. Y cuando obedecí, aunque fue doloroso en el momento, aunque requirió fe que no sabía que tenía, siempre vi después su sabiduría. Siempre entendí por qué me pidió lo que me pidió. Y siempre terminé en un lugar mejor que donde estaba. Pero también he visto las consecuencias de la desobediencia. He visto personas que sabían claramente lo que Dios les estaba diciendo, pero eligieron su propio camino. Tal vez era más fácil. Quizá tenía más sentido para su mente natural. Posiblemente involucraba menos riesgo, pero al final, cuando las consecuencias de su desobediencia comenzaron a manifestarse, cuando se dieron cuenta de que habían perdido lo que Dios tenía para ellas, el arrepentimiento era profundo. Y en casi todos los casos me han dicho, sabía lo que Dios me estaba diciendo. Escuché su voz claramente, simplemente no quise obedecerla. No seas esa persona. No llegues al final de tu vida, o incluso al final de este año, con arrepentimiento por oportunidades perdidas porque sabías lo que Dios te decía, pero elegiste tu propio camino. La obediencia rápida es obediencia bendecida. Cuando Dios te habla, cuando te da una dirección clara, no lo pospongas, no lo racionalices, no busques maneras de evitarlo, obedece, da el paso, haz lo que Él dice y observa cómo Él cumple sus promesas en tu vida. Y aquí está algo que quiero que captes. Cada acto de obediencia, no importa cuán pequeño parezca, es en realidad un acto de adoración. Es decirle a Dios, confío en ti más que en mi propio entendimiento, te amo más que a mi comodidad. Tu voluntad es más importante para mí que la mía. Y ese tipo de adoración, esa rendición práctica demostrada en obediencia, toca el corazón de Dios de maneras que 1000 canciones nunca podrían. Primera de Samuel 15:22 nos da una verdad poderosa. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere tus sacrificios religiosos si tu corazón está en desobediencia. Él quiere tu obediencia. Prefiere que hagas lo que Él dice que cualquier otra expresión de devoción que puedas ofrecerle. Y finalmente, déjame decirte esto. La obediencia es el camino a la libertad. Lo sé, parece contradictorio. Pensamos que obediencia es restricción, es limitación, pero la verdad es exactamente lo opuesto. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando obedeces la verdad, cuando vives según lo que Dios te ha revelado, experimentas una libertad que el mundo no puede entender. Libertad del pecado, libertad de la culpa, libertad del miedo, libertad de las consecuencias de malas decisiones, libertad para ser todo lo que Dios te diseñó ser. Entonces mi pregunta para ti es simple pero profunda. ¿Hay algo que Dios te ha dicho que hagas que todavía no has hecho? ¿Hay alguna área de obediencia que has estado posponiendo? ¿Hay alguna instrucción clara que has recibido, pero has estado esperando el momento perfecto para actuar? Porque déjame decirte, el momento perfecto es ahora. La obediencia demorada es desobediencia, y si quieres seguir escuchando la voz de Dios con claridad creciente, necesitas demostrar que eres confiable con lo que Él ya te ha dicho. Y ahora, amada mía, hemos llegado al corazón de todo lo que he compartido contigo. Porque después de hablar sobre el silencio, la pureza, la rendición, la intimidad, el Espíritu Santo, el discernimiento y la obediencia, lo que realmente estoy describiendo es una vida vivida en la presencia continua de Dios. No momentos aislados de comunión, no solo experiencias especiales en retiros espirituales, sino una vida donde cada momento, cada respiración, cada decisión está impregnada con la conciencia de que Él está contigo, que Él te habla, que puedes escucharlo y responderle. El hermano Lawrence, ese santo humilde que trabajaba en una cocina de monasterio,
lo entendió. Escribió sobre practicar la presencia de Dios en las tareas más mundanas. Lavar platos se convertía en adoración. Barrer el piso era comunión, porque había aprendido que Dios no está confinado a un templo o a un momento de oración. Él está presente siempre, en todo lugar, listo para hablar al corazón que está sintonizado con Él. Y esto es el secreto para escuchar la voz de Dios que he estado tratando de compartir contigo durante todo este tiempo. No es una técnica que aplicas, no es una fórmula que sigues, es una relación que vives, es una presencia en la que habitas, es una comunión continua que se convierte en el ritmo mismo de tu existencia. El Salmo 16, 8, David declara: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovida. Siempre, no a veces, no cuando me acuerdo, no solo en los momentos difíciles, siempre. Hay una conciencia constante de Dios, una comunión ininterrumpida que llega a ser la atmósfera misma en la que vives. Y cuando esa es tu realidad, escuchar su voz ya no es un misterio complejo, es tan natural como respirar. Pero ¿cómo llegas a ese lugar? ¿Cómo pasas de momentos ocasionales de claridad a una comunión constante donde su voz es familiar y reconocible? Comienza con pequeños pasos de consciencia. A lo largo del día, recuérdate su presencia. Cuando te levantas en la mañana, tus primeros pensamientos pueden ser para Él. Buenos días, Señor. Aquí estoy otra vez. Gracias por este nuevo día. Camina conmigo en él. Cuando estás en el tráfico, en lugar de dejar que tu mente divague o que la frustración crezca, habla con Él. Señor, ayúdame a usar este tiempo sabiamente, que mi actitud te honre incluso aquí. Cuando enfrentas una decisión, antes de actuar, una oración simple. ¿Qué piensas de esto? Muéstrame tu camino. Son pequeños momentos de conexión, pero se acumulan, se construyen uno sobre otro. Y con el tiempo, esta práctica constante crea un canal de comunicación siempre abierto entre tú y Dios. Ya no es que tienes que entrar a su presencia como si estuviera lejos. Llegas a entender que nunca saliste de su presencia. Simplemente te volviste más consciente de ella. Y en esa conciencia continua, su voz se vuelve más clara. No porque Él haya cambiado su manera de hablar, sino porque tú has afinado tu manera de escuchar. Estás menos distraída, estás más atenta, estás esperando sus palabras. Y Él, que siempre ha estado hablando, encuentra un oído dispuesto a escuchar y un corazón listo a responder. Pero déjame ser honesta contigo. Esta vida de comunión continua no es fácil de mantener. Vivimos en un mundo que constantemente nos distrae. Hay demandas sobre nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía. Hay crisis que nos abruman. Hay preocupaciones que consumen nuestros pensamientos. Y en medio de todo eso, es fácil perder esa conciencia de su presencia. Es fácil volver a los viejos patrones de vivir por tu cuenta, confiando en tu propia sabiduría, actuando según tus propios impulsos. Por eso la disciplina es importante. Por eso necesitas ese tiempo sagrado cada día, donde intencionalmente te apartas de todo lo demás y te enfocas solo en Él. Ese tiempo ancla tu día, te reconecta, te recalibra, y de ese lugar de intimidad profunda fluye la gracia para mantener esa conciencia de su presencia a lo largo de todas las demás horas. No es que Dios solo esté presente en tus momentos devocionales. Él está siempre presente. Pero esos momentos apartados te entrenan para reconocer su presencia en todos los demás momentos. Te sensibilizan a su voz. Te recuerdan quién eres y de quién eres. Y te equipan para caminar el resto del día en comunión consciente con Él. Y cuando fallas, porque lo harás, cuando tienes un día donde te das cuenta al final de que apenas pensaste en Dios, que viviste casi completamente de tu propia cuenta, no te condenes. No te rindas, simplemente regresa. Primera de Juan 1, 9 sigue siendo verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Confiesa, pide perdón y empieza de nuevo mañana. Cada día es una nueva oportunidad de crecer en esta comunión continua. Y con el tiempo, observarás algo hermoso. Lo que antes requería esfuerzo consciente comienza a volverse más natural. Pensar en Dios, hablar con Él, buscar su guía, ya no son tareas que agregas a tu día. Se convierten en parte integral de cómo vives, como respirar. No tienes que recordarte constantemente que respires. Tu cuerpo lo hace automáticamente. De la misma manera, cuando has vivido en comunión consciente con Dios el tiempo suficiente, tu espíritu naturalmente se vuelve hacia Él. Y eso, amada, es cuando la vida cristiana se vuelve lo que siempre debió ser. No una carga de reglas y restricciones, no un esfuerzo constante de tratar de ser lo suficientemente buena, sino una relación viva, dinámica, gozosa con el Dios del universo que te ama con amor eterno, que tiene propósitos maravillosos para tu vida, que te guía con su consejo y que simplemente quiere caminar contigo cada momento de cada día. El Espíritu Santo está aquí ahora. En este mismo momento, mientras estas palabras tocan tu corazón, Él está presente, está obrando, está hablando. Tal vez sea una convicción suave sobre algo que necesita cambiar. Quizás sea un llamado a ir más profundo en intimidad con Él. Puede ser una dirección específica para una situación que has estado enfrentando. O simplemente sea su amor incondicional envolviéndote, recordándote que eres amada, que eres valiosa, que tienes un Padre Celestial que se deleita en ti. No dejes que este momento pase sin responder, porque esa es la esencia de escuchar la voz de Dios. No solo escuchar, sino responder. No solo saber, sino hacer. No solo sentir, sino obedecer. Y cuando respondes, cuando tomas lo que Dios te ha mostrado hoy y lo vives, algo se libera en tu vida espiritual. Se abre un nuevo nivel de comunión. Se profundiza la intimidad. Y su voz, que tal vez antes era ocasional y confusa, comienza a volverse constante y clara. Permíteme orar por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti con esta hija tuya que ha tomado tiempo para buscar tu rostro, para aprender a escuchar tu voz. Señor, tú conoces su corazón, conoces su anhelo de conocerte más profundamente, de escucharte más claramente, de caminar más cerca de ti. Y Padre, sé que tu deseo de comunicarte con ella es aún mayor que su deseo de escucharte. Entonces hoy, ahora mismo, abre sus oídos espirituales. Quita cualquier barrera que haya estado bloqueando la comunión. Limpia cualquier pecado que haya estado creando distancia. Rompe cualquier fortaleza mental que haya estado confundiendo tu voz con otras voces. Y Espíritu Santo, te pido que seas tan real para ella, tan cercano, tan presente, que nunca más dude de que Dios está con ella, que Dios le habla, que puede confiar en su guía. Dale el valor de obedecer lo que ya sabe que debe hacer. Dale la gracia de perseverar cuando el camino es difícil. Dale la sabiduría de discernir tu voz con claridad y llévala a ese lugar hermoso de comunión constante donde cada día, cada hora, cada momento está lleno de tu presencia y tu voz. Bendícela, Señor, guárdala. Haz resplandecer tu rostro sobre ella y que el secreto de escuchar tu voz ya no sea un misterio, sino una realidad vivida en cada área de su vida. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y ahora, amada mía, ve. Ve con la confianza de que Dios te habla. Ve con el compromiso de obedecerlo cuando lo escuches. Ve con la expectativa de que cada día traerá nuevas revelaciones de su amor, su guía, sus propósitos para ti. Porque ese es el Dios al que servimos. Ese es el Padre que te ama. Y esa es la vida que Él tiene para ti. Una vida de comunión continua, de guía clara, de intimidad profunda con Él. Si estas palabras han tocado tu corazón hoy, si has sentido al Espíritu Santo hablándote, no te lo guardes. Escribe amén en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita escucharlo.
porque el cuerpo de Cristo se fortalece cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tu testimonio, tu simple amén, puede ser el aliento que alguien más necesita para dar el próximo paso en su propio caminar con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que escuches su voz con claridad todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.